Buenas tardes, soy Arturo Hurtado Peña, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El día de hoy vamos a tratar un tema relevante de la materia Introducción al Estudio del Derecho. En algunas universidades se da como Fundamentos del Derecho o Nociones Fundamentales del Derecho. El día de hoy trataremos el tema de fuentes del derecho, su concepto y clasificación. En ese sentido, como elemento de competencia del tema a abordar el día de hoy, consiste en explicará las fuentes del derecho para determinar la naturaleza de sus procesos de creación con base en las teorías jurídicas a través de un esquema. En esta unidad de aprendizaje analizaremos el tema de fuentes del derecho desde su concepto y diversas clasificaciones. Algunos tratadistas las clasifican las fuentes del derecho en fuentes directas, fuentes indirectas. Por otro lado, vamos a observar que García Maínez en su obra de Introducción al Estudio del Derecho señala que las fuentes del derecho tienen tres acepciones. Por un lado, fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. En primer lugar, hablaremos de la palabra fuente. La palabra fuente proviene del latín fontis, que significa de donde se origina, de donde brota, de donde nace. Antiguamente, para tener agua en la casa había que ir a la fuente a buscarla, precisamente donde brotaba el agua. En ese sentido, si nosotros queremos hablar de fuentes del derecho, sería todo aquello que va a dar principio o fundamento precisamente al derecho, es decir, al proceso global de producción y aplicación del derecho. Como lo comenté anteriormente, encontramos como clasificación de las fuentes del derecho, por un lado las fuentes directas, que son las que van a encerrar en sí a la norma jurídica. Normalmente fueron concebidas dos fuentes. Tradicionalmente han sido concebidas dos fuentes, que son la ley y la costumbre. La ley como aquel conjunto de normas jurídicas que precisamente van a regular la conducta del hombre en una sociedad, en una época y tiempo determinado. La costumbre, entendida como la norma creada e impuesta por el uso social, es decir, esta actividad materialmente legislativa que nos va a generar tanto la Constitución como la ley suprema, los tratados internacionales, leyes, reglamentos y jurisprudencia. De otro lado encontramos a las fuentes indirectas, que van a ser las que nos van a ayudar a comprender, a conocer a la norma jurídica. Encontramos documentos, publicaciones, que en un momento dado, como ejemplos importantes de estas fuentes indirectas, encontramos a la doctrina, a la equidad y a la jurisprudencia. García Maínez, por su parte, en la obra de Introducción al Estudio del Derecho, señala que existen tres acepciones de fuentes del derecho. Por un lado, las fuentes formales, como los procesos de creación de las normas jurídicas, las fuentes reales o materiales, que van a ser esos factores y elementos que van a determinar el contenido de la norma jurídica, y por último las fuentes históricas, en las cuales se encierran en documentos del pasado, inscripciones, papiros, libros, etcétera, que contienen precisamente textos de leyes. En particular, estudiando las fuentes reales o materiales, por un lado García Maínez
nos señala que son precisamente los factores y elementos políticos, sociales y económicos que van a determinar el contenido de la norma jurídica. Contribuyen a la formación del derecho y obviamente tienen que ser tomadas en cuenta por los legisladores al momento de elaborar las leyes. De otro lado encontramos al tratadista Álvarez Ledesma, que sostiene que van a ser aquellos contenidos normativos que constituyen la materia que se incorpora a las normas jurídicas, dotándolas de validez. Un ejemplo importante en fuente real o material del derecho lo podemos observar en la Revolución Mexicana de 1910, que precisamente da pie, sirve de base a la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que actualmente se encuentra en vigor. Y obviamente es en la cual se reconocen los derechos humanos de las personas, artículo 1 al 29 y el 123. Ahora bien, las fuentes formales del derecho. Estas fuentes vienen a ser las fuentes más importantes del derecho. Aquí encontramos a la ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho. Para algunos tratadistas del derecho establecen que es incorrecto ocupar la ley como fuente formal del derecho. Consideran que la legislación es la fuente formal del derecho, ya que precisamente es la que va a dar pie, va en un momento a contribuir a la creación de la ley. La ley que sería aquel conjunto de normas jurídicas que van a regular la conducta del hombre en un tiempo y lugar determinados. La costumbre es la norma creada e impuesta por el uso social. La jurisprudencia van a ser aquellos principios y doctrinas contenidas en las resoluciones de los más altos tribunales de cada nación. En este sentido, comprendemos que en México se requieren 5 tesis en el mismo sentido, ninguna en contraposición, para crear jurisprudencia, o en su caso, cuando se dilucida alguna problemática de 2 tesis en contrario. En este sentido, bueno, sabemos que los facultados para emitir la jurisprudencia pues son la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Por otro lado, tenemos a la doctrina, que serían en un momento dado los estudios científicos que realizan los tratadistas del derecho, que nos van a aportar en un momento dado gran valía por lo que hace a la interpretación de las normas jurídicas. Finalmente encontramos a los principios generales del derecho, que podemos observar que encontramos su fundamento constitucional en el artículo 14, el cual establece que las sentencias civiles en un momento dado podrán basarse en estos cuando en un momento dado no se aclara la ley, cuando haya lagunas. En específico nos establece el artículo 14 que las sentencias definitivas deben ser claras, deben basarse particularmente en lo que establece la ley. A falta de eso, si existe alguna laguna en la jurisprudencia, en la interpretación de la ley, y si no se dilucida, se puede en un momento dado encontrar la solución al problema jurídico. Bueno, pues nos basaremos en los principios generales del derecho. Entre ellos tenemos a la equidad, la justicia, por ejemplo, el darle a cada quien lo que le corresponde, que una persona no puede ser objeto de 2 juicios, el ser oído y vencido en juicio como derecho de defensa. Y bueno, como actividad de aprendizaje, el estudiante deberá elaborar un cuadro sinóptico de las fuentes del derecho, en la que incluya las fuentes formales, fuentes reales o materiales y las fuentes históricas. A manera de conclusión, podemos decir que las fuentes del derecho son las que dan el nacimiento precisamente al derecho, abarcando obviamente el proceso de creación y aplicación del mismo. Se clasifican en directas o indirectas y en reales o materiales, formales e históricas, destacando las fuentes formales como fundamento de las normas jurídicas
En ese sentido, encontramos, como lo dijimos hace unos momentos, la ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.